referido al sistema de dirección. ¿Ya? Vamos a complementar la parte de la geometría de giro, algunos conceptos que son muy importantes, y vamos a continuar con lo referido a la geometría de las ruedas. ¿Ya? Entonces, este es solo un ejemplo que ya les había dicho, pero nos iremos a lo que nos compete. Continuaremos con la parte de geometría de giro. El objetivo primordial, en este caso lo llaman fundamental, para la parte constructiva de la geometría de giro, es bajar la fricción de las ruedas sobre el piso. Si no tuviera la geometría de diseño respectivo, entonces las ruedas empezarían a desgastarse, en este caso las llantas. Ya se desgastan y en sí exigiría mucho esfuerzo y trabajo a los componentes mecánicos y hubiera mucho desgaste. Por tanto, sí o sí se requiere la geometría del giro respectivo. Ya habíamos visto esta parte, pero de todas formas, las 4 ruedas del vehículo, ya sea la rueda trasera del tren trasero, del tren delantero, tienen que cubrir una circunferencia, tienen que realizar una circunferencia, que tienen radios diferentes y que todos esos centros tienen que estar en un centro denominado centro instantáneo de rotación. Tienen que coincidir, ¿ya? Entonces, pero siempre y cuando sea una extensión del eje del tren trasero. Este es el tren trasero y este es el eje. ¿Ya? Entonces, este se prolonga en la horizontal y el eje, la prolongación de las ruedas delanteras tienen que coincidir con ese centro. Fíjense, el eje trasero se prolonga y los otros coinciden con la prolongación del eje trasero, ya sea la rueda externa y la rueda interna. Ya cada uno presenta un ángulo propio de las ruedas. La rueda externa presenta un ángulo, en este caso beta. La rueda interna presenta un ángulo alfa. ¿Ya? Esta parte constructiva que miran es un defecto. Anteriormente, dice la historia que inicialmente los vehículos que eran, los vehículos que eran, que no tenían la geometría respectiva, solo empezaban a derrapar. El eje de rotación no era propio. Fíjense, este eje tiene su propio eje de rotación. Este otro eje tiene su propio eje de rotación. Por tanto, la circunferencia que describían era mucho más grande, derrapaba, en este caso, la rueda interna o la rueda externa, derrapaban y tenía mayor desgaste. Viendo todo esto, se ha logrado obtener la geometría que se está llevando ahora en los vehículos, que se utiliza en los vehículos. Ya, como siempre, va progresando la técnica. Y entonces, para este dibujo no existe eje fijo. Por si acaso, este dibujo, este esquema, es un esquema no adecuado para el diseño. No tiene que ver este tipo de eje diferente, eje de rotación diferente. Este es un eje de rotación diferente a este otro. ¿Ya? Entonces, para las 4 ruedas existen ejes de diferente rotación para este caso. Entonces, existe mucha fricción, como les había dicho. Y al existir fricción, al ver un resbalamiento o un derrape, existe mucha fricción. Por tanto, existe mucho desgaste de los componentes, ya sean neumáticos o de los componentes mecánicos. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a esta figura, los ángulos que se manejan, ya les había dicho en la anterior clase, cada ángulo o cada marca, cada modelo, cada tipo de vehículo presentan diferentes ángulos de trabajo. Es un poquito complicadito para ellos porque esos ángulos de trabajo comúnmente lo
lo tienen bajo experimentación, bajo parámetros de diseños propios, como le llaman ellos, un layout propio lo manejan. Ya entonces, pero se tienen datos diferenciales para los ángulos que se manejan en este caso de los radios de las ruedas. Ya entonces, en este caso, los ángulos de orientación alfa, este es alfa y el ángulo beta de las ruedas delanteras son diferentes. Para este caso, alfa es mayor que beta. Ya como indica aquí, alfa es mayor de beta. Entonces, si se tiene un ángulo de 20 grados para beta, el ángulo alfa va a ser un poco mayor. Está comprendido entre 23 y 24 grados. Ya, esos son los ángulos de los radios de las ruedas para un eje común. Este es el eje común. Entonces, para conseguir esta situación, para conseguir que tanto los radios de ambas ruedas coincidan con un mismo eje, se tienen los brazos de acoplamiento. Y en este caso, aquí se tiene un brazo de acoplamiento y en esta otra, en la rueda interior, se tiene otro brazo de acoplamiento. Aquí se lo está llamando como brazo de acoplamiento A, B y CD, ¿ya? Que mandan la orientación de las ruedas, ¿ya? Entonces, gracias a los brazos de acoplamiento, se puede conseguir que los radios, los centros de rotación sean las mismas y que coinciden en un solo punto, en este caso en el punto O. ¿Gracias a qué? A los brazos de acoplamiento. ¿Listo? En línea recta se refiere cuando el vehículo está como en este caso. En este caso está con la rueda direccionada, con las llantas direccionadas. En este caso está en línea recta. Las ruedas, no las líneas segmentadas, porque las líneas segmentadas están con dirección. Las líneas llenas, estas son líneas llenas, están en línea recta. Y en ese caso, dice este párrafo, en línea recta, forman un ángulo gamma. Este es el ángulo gamma, ¿ya? Que en este caso es de la horizontal a la prolongación del brazo de acoplamiento. ¿Listo? Ya, entonces, los brazos de acoplamiento van a ser la orientación de las ruedas delanteras. Entonces, en línea recta forman un ángulo gamma, tal que su prolongación se cortarán en el eje de simetría. El eje de simetría es este. El eje de simetría del vehículo. Ya saben que simetría se refiere a tener dos partes iguales. Esta es una parte y esta es otra que son iguales. Este es el eje de simetría del vehículo. ¿Ya? Entonces, los brazos de acoplamiento, que sería este, en este caso sería DC, y en este otro caso sería AB, la línea que se proyecta tiene que coincidir con el eje de tren trasero. En alguna bibliografía también dice que tiene que estar próxima y en otros dice que tiene que ser exactamente. Eso ya va a depender mucho del diseño, del tipo de marca, como les había dicho. No es que es una regla oficial, no es que sí o sí tiene que ser en el tren trasero, sí o sí tiene que ser fuera del tren trasero, no. Esto ya es, como les había dicho, mucho depende del layout de las marcas, de la experiencia propia del diseño que realizan ellos. Y entonces, la teoría dice que puede coincidir con el eje del tren trasero antes o después, dependiendo del diseño que manejen ellos. ¿Ya? Y ahora, para algunos, ¿qué es el brazo de acoplamiento? Ya, entonces, esta parte acabaré, esta diapositiva, y vamos a concluir y vamos a continuar después de 10 minutos mientras se va a ir grabando, va a estar procesando el grabado, ¿listo? Para no tardar mucho en el grabado. Entonces, ¿qué es el brazo de acoplamiento? Ya habíamos visto que gracias a los brazos de acoplamiento se puede realizar esta geometría requerida para la rotación. Entonces, ¿qué es ese brazo de acoplamiento? Si estamos mirando en este caso este sistema de dirección que presenta una caja de dirección, la caja de dirección es esta, este es el volante,
el brazo de acoplamiento es el punto 2 y 3, que sería esta. ¿Ya? A ver, este está más claro, pero este es otro tipo de sistema. ¿Ya? El brazo de acoplamiento es esta, fíjense. Ya, aquí está el brazo de acoplamiento, es esta. Y entonces, este es un tipo de cremallera, es otro tipo de sistema, pero las partes en forma general son estas. Y entonces, el brazo de acoplamiento es la que nos realiza la geometría que se requiere para que el eje sea único en la rotación de los vehículos, en el viraje. ¿Ya? Entonces, se tiene un cuadrilátero, como les había dicho, el punto A, B, C y D. Este es un cuadrilátero formado. Este cuadrilátero se lo denomina Ackermann. ¿Ya? En sí son dos autores que han, o son dos investigadores que han obtenido la forma que se debe realizar, que se debe obtener en los vehículos. Ustedes van a investigar eso, voy a subir en el Classroom entonces un trabajo que van a tener de investigación de esto, de Ackermann y el del otro autor, ¿listo? Entonces, el cuadrilátero A, B, C y D se lo denomina cuadrilátero de Ackermann. Este es ese cuadrilátero que nos obtiene la geometría que nosotros queremos. Entonces, nos dice que este cuadrilátero es simétrico al eje longitudinal del vehículo. Ya sabemos que este lado es lo mismo que este. Eso nos dice la simetría de este dibujo. ¿Ya? Entonces, en la práctica, a veces no se maneja justamente los ángulos que se determinan. Ya nos dice eso. En la práctica es un poco complicado obtener. ¿Por qué no se manejan justamente? Porque los neumáticos absorben los defectos. En este caso, aquí dice la elasticidad de los neumáticos corrigen las variaciones. Ya, se puede decir benditos neumáticos elásticos que nos ayudan a corregir los errores que podamos obtener en sí, en el diseño o en el acomodo de los ángulos. Pero de todas formas, siempre es de buena práctica realizar las dimensiones y longitudes que se requieren. ¿Ya? A ver, acabaremos esta partecita. Y entonces, la rueda trasera sigue una trayectoria gracias al diferencial. Fíjense, esta rueda trasera no tienen estos brazos. Y en sí son fijos. Pero el diferencial es la que va a ayudar a la rueda trasera a que la rueda externa rote o sea, tenga mayor velocidad de rotación o mayores vueltas. ¿Ya? Pero sin embargo, el diferencial o el sistema mecánico que tiene para ayudar la rotación del tren trasero no es suficiente. Ya, aquí nos dice, las ruedas traseras no son orientables, por tanto, resbalan. Ya sabemos que todo resbala o todo desape de cualquier cuerpo va a ocasionar fricción, y al ocasionar fricción, realiza desgaste. Y entonces es un defecto que no se puede corregir. ¿Ya? No se puede corregir porque las ruedas traseras van a desgastar un poco más que las ruedas delanteras. Por eso, en algunas situaciones, las ruedas traseras son las que se cambian con mayor frecuencia. ¿Listo? En este caso, ya les había dicho, este esquema con un eje diferente y este otro, es un diseño malo. Ya, cuidado, manejen esto como diseño bueno, no es bueno. Ya, quedaremos hasta este punto.